darnos el gusto a todos es muy difícil. Muy bien. Decía, estamos en el mes de las misiones, como he anunciado recién. Tal vez usted es una persona que hace poco tiempo que está en nuestra iglesia, que está asistiendo o que se ha hecho miembro hace poco tiempo. Hace 3 años, cuando asumí el pastorado de esta iglesia, pusimos un lema como iglesia con respecto a nuestra visión acerca de lo que realmente queríamos hacer como iglesia. Aquella encomendación bíblica, aquello que Dios nos encomendaba a nosotros como iglesia en esta nueva etapa. Y entonces aquel lema que colocamos hace 3 años atrás era unidos en la misión del reino, sobre la base de, por supuesto, la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20. Esa gran comisión, esa unidad que pretendemos que como iglesia tengamos y que realmente nuestro compromiso tenga que ver con eso que el Señor nos dejó como mandato ya previo a su ascensión, que tiene que ver con extender el reino a través de la misión. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es la misión? ¿No? La gente a veces piensa, bueno, la misión es que alguien de aquí un día tenga un llamado a China, Japón, algún país exótico, algún lugar, y bueno, eso es una misión y eso es un misionero. Bueno, permítame en esta mañana que podamos ver desde la palabra una misión integral que la iglesia tiene como responsabilidad. Por eso unidos en la misión del reino tiene que ver con cada uno de nosotros. En cada función que desempeñemos como iglesia, eso, o en nuestro ministerio, eso tiene que ver con la misión. Permítame llevarles al pasaje que tenemos para esta mañana, que es un pasaje que no siempre lo usamos desde el punto de vista misionero, pero es un pasaje que habla de esa gran comisión, de ese envío. Es el apóstol Pedro el que escribe allí en su primera carta, el capítulo 2, solamente 2 versículos, el 9 y el 10, que son pasajes sumamente conocidos, sumamente predicados, pero permítame en esta mañana que lo podamos ver como una encomendación misionera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, como dije, pasaje sumamente conocido por cada uno de nosotros, dice de esta manera: ustedes son linaje escogido. Téngalo por cierto, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted es alguien escogido por Dios, pero no simplemente para gozar de la gracia de la salvación y del bienestar que Dios provee a su vida, sino que continúa. Dice, usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted pertenece a una nación santa, a un pueblo adquirido para posesión de Dios. Esta frase debería ser lo suficientemente importante para cada uno de nosotros para entender esta unidad en la misión del reino. Y continúa, aquí viene el propósito. Primero Pedro dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y dice, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, hay una razón. Dios no hace nada sin propósito. Nosotros estamos dentro del plan de Dios, y el plan de Dios dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otros tiempos no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y esta gracia y misericordia que hemos recibido de Dios no es en vano, es simplemente para disfrutarla nosotros, porque si solamente lo dejamos para nosotros, vamos a terminar explotando en misericordia y en gracia. Es para que la podamos compartir, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un par de preguntas para repasar lo que conocemos. Pero a mí me gusta ser repetitivo porque creo que en la repetición, como en la escuela primaria cuando nos hacían repetir,
Uno, no repetir de grado, sino repetir, por ejemplo, las tablas, ¿no? Entonces, era algo que nos quedaba. Y por eso vamos a repetir algunos conceptos centrales con respecto a esto. ¿Qué es la misión? La palabra misión como tal no aparece en la Biblia. O sea, no aparece debido a que es un concepto de la verdad bíblica que engloba todo el movimiento y el propósito de Dios. Es un envío de un propósito hacia el cumplimiento de algo que Dios realmente quiere hacer. O sea, los apóstoles del Señor Jesús, los discípulos, fueron los primeros que recibieron este mensaje y fueron los primeros enviados a cumplir y a compartir esa misión. La misión es el resultado final de compartir el evangelio, comenzando con nuestra ciudad y yendo hasta lo último de la tierra. La salvación no pertenece a ninguna cultura en especial, a una lengua, a una raza, así lo dice la Escritura, sino es algo para ser proclamado a todo el mundo, sin excepción. O sea, no hemos alcanzado una salvación gratuita, misericordiosa, sin un propósito. Dios tiene algo que espera de nosotros y es que podamos cumplir con esa tarea. Jesús establece el papel de la iglesia, la primera iglesia y todas las iglesias que reciben la palabra de Dios como aquello que es el mandato y responden a lo que Jesús nos dejó allí en la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle a cumplir todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, aquí está claramente definido la razón de por qué estamos unidos en una misma misión, con un propósito de extender y glorificar a Dios. Realmente ese desafío que tenemos es un llamado. La iglesia está llamada a cumplir con este mandamiento misionero. La primera iglesia, la primitiva, los primeros comienzos, fueron aquellos que compartieron en primera instancia justamente a aquellos que iban alcanzando, comenzando por su propia familia, comenzando por su entorno, comenzando por su ciudad y extendiéndose para cumplir todo. La misión es una responsabilidad de toda la iglesia y la palabra así lo afirma. La segunda cosa que hay aquí es ¿qué es un misionero? Dice Pedro, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, dice, para posesión de Dios con un propósito. Pedro nos recuerda que el papel de cada uno de nosotros que juega en la misión divina que Dios nos ha encomendado, enfatiza que todos nosotros como creyentes en Cristo somos elegidos para ser parte de ese sacerdocio, de ese ministerio, cuando habla de santidad, habla de apartarse para un propósito. O sea, ese es el concepto del texto. O sea, que estamos exclusivamente llamados por Dios, elegidos por Dios, escogidos por Dios, con ese propósito de cumplir con la gran comisión. Cuando pensamos en las misiones, es posible, y en los misioneros, es posible que nos venga a la mente aquella imagen de esos héroes o heroínas solitarios que van a alguna parte del mundo y luchan contra viento y marea para tratar de cumplir con la tarea que allí está. No hace mucho tiempo, una de nuestras misioneras especiales, Claudia Alvarado, ya en la presencia del Señor, trabajaba en pueblos con tanta necesidad y entendía perfectamente ese concepto de ir y llevar las buenas noticias, la gracia de Dios, la misericordia, tratar de cubrir las necesidades. Y a veces cuando pensamos en un misionero, pensamos solamente en eso, aunque debemos entender de que todos somos llamados. En primer lugar, debe quedar claro que hay un actor principal.
en el plan de la redención. Y no es el misionero, no es la iglesia, no somos ninguno de nosotros, sino es Jesucristo. O sea, lo que vamos a llevar es a Jesucristo, que es la esperanza para un mundo que está perdido, para un mundo que necesita. O sea, aquel que nos rescató de las tinieblas, aquel que nos sacó de nuestros pecados, aquel que nos limpió, aquel que hizo de nosotros una nueva criatura, dice, ahora nos manda a que anunciemos la luz de esa esperanza. Por eso es sumamente importante que entendamos este compromiso. Nos ayuda a entender que las misiones involucran a toda la iglesia en general. Cada iglesia local en particular tiene que asumir su compromiso. Unidos en la misión del reino es la responsabilidad de la primera, pero también de todas las iglesias que entienden y creen la gran comisión como ese llamado. Esta responsabilidad recae en todo el pueblo de Dios. ¿Sabe? Si queremos ser una iglesia bíblica, debemos ser una iglesia misionera. Y usted dice, bueno, solamente nos vamos a dedicar a eso, ¿no? Fíjese que hace también algún tiempo, desde la conferencia pasada del año pasado, ahí así en la puerta, y tal vez usted no reparó, del lado de adentro, un cartel que ocupa toda la puerta, arriba, justo arriba. Y dice ese cartel, que yo de tanto en tanto lo recuerdo, dice, estás saliendo a tu campo de misión. Eso significa que cuando ha cruzado la puerta, ha comenzado su misión. La misión de contarle a las personas las maravillas que Jesús hizo en su vida y cómo puede transformarla. Hay tanta necesidad en el mundo. Hay tantas personas con tantos problemas. Seguramente en esta mañana hay alguien aquí sumido en desesperación por los problemas que tiene encima, por las cosas que mañana vendrán, por los problemas económicos, familiares, de salud, todas las cosas que involucran la vida diaria. Ahora, si ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en este Dios de gracia y misericordia, como dice aquí, entonces vamos a ver algo diferente. La otra pregunta es, ¿qué es una iglesia misionera? ¿No? Porque a veces hablamos, bueno, esta es una iglesia misionera. ¿Qué significa? ¿Solamente significa aquella que envía obreros al campo? Mire, hay diversas razones por las cuales muchas veces las iglesias no pueden enviar. Porque no tienen estructura, porque no hay nadie que ha sido llamado dentro de esa iglesia para salir al campo misionero, porque no tienen el poder económico para poder enviar a alguien. Hay múltiples razones. Pero eso no nos desacredita para ser una iglesia misionera, porque también hay múltiples razones para hacerlo. ¿Qué impide que así como hemos hecho en esta mañana, orando por tantas necesidades, y así como Tony oró por las misiones, qué impide orar por las misiones y los misioneros? Nada, nada. O sea, el viernes justamente hice esta pregunta en la reflexión del día viernes con respecto a la oración. ¿En verdad que Dios nos escucha? ¿No? ¿Nos escucha Dios cuando oramos? ¿Escucha nuestras oraciones por las misiones, por los misioneros? Claro que sí. Entonces debemos orar. Le presenté el desafío de poder ofrendar. Eso significa asumir un compromiso y tener una clara visión y una clara meta de que yo soy parte de la unidad de este cuerpo, y aunque no puedo ir, sí puedo orar, y aunque no puedo ir, sí puedo ofrendar, y aunque no puedo ir, sí yo puedo tener contacto con el misionero. ¿Sabe que una de las tragedias más grandes del misionero es su soledad? No tiene a veces con quién compartir su carga, su problemática, su dolor, su tristeza, cuando no le llega las ofrendas por los problemas que tenemos con la economía, con los envíos. Y esa persona está allí, sufriendo, pero sigue firme de pie porque tiene un compromiso y tiene un llamado. Ahora, la iglesia misionera es una iglesia que respalda eso. Recibí un informe de
unos chicos, una familia, vino él solo en la conferencia pasada, se llamaba David. Él está en un país difícil en este momento, allí donde están los bombardeos, ¿no? Y cayó justamente un misil relativamente cerca, en un campo, pero asustó mucho a toda la familia, ¿no? Están allí. Ahora, tuvieron un llamado. Él lo contó aquí. David contó aquí. Y allí están con otros misioneros nuestros también, que también estuvieron aquí y que están en el mismo país. País difícil, en medio de fuego cruzado. Ellos están ahí. En cualquier momento puede ocurrir una tragedia, una desgracia, pero están allí. ¿Y qué impide que nosotros podamos orar, ofrendar, contactarnos con ellos, escucharlo? Nuestros misioneros en España el otro día gastó un montón de tiempo conmigo contándome de lo que fue la peripecia de mudarse. Y usted dice, pero en eso gastó tiempo. Es que lo necesitaba. No tenía con quién contarle. Lo hizo conmigo. O sea, gastó su tiempo contándome todo lo sacrificado que había sido mudarse de un lugar a otro. O sea, el misionero está solo. Y el misionero, la familia misionera, los hijos sufren. Y nosotros podemos estar pendientes por ellos. Pedro nos invita a pensar en lo especial que somos nosotros para Dios, pero también lo especial que son ellos que están en el campo. No solo son parte de algo grande, sino también tienen el poder de influir en ese lugar donde están. La mayoría de ellos que están en países cerrados, como los que sabemos decir nosotros, porque está impedido, prohibido predicar el Evangelio, están desarrollando alguna tarea. Enseñan fútbol, ¿no? Uno de nuestros misioneros, amigo nuestro, que iba a estar para la conferencia y no puede, él enseña fútbol. El otro misionero que tenemos en este país, donde le digo cerrado, él enseña tenis. Su esposa enseña español. O sea, hay múltiples maneras de llegar a las personas con el Evangelio. Y estos están allí. Imagine usted un mundo donde nosotros decidamos reflejar la luz de Cristo, el amor divino, como solemos cantar en ese precioso himno, que ha sido derramado en nosotros y que ahora tenemos la responsabilidad de poder hacerlo. Pequeñas y grandes decisiones hacen la diferencia en el campo de la misión. Así que, como dice Pedro, seamos luz que iluminemos el camino de los que están en oscuridad. Un día nosotros estábamos en oscuridad. Ustedes que en otro tiempo estaban en tiniebla. Y eso no significa simplemente falta de luz solar o de luz eléctrica. Significa de que estábamos sumidos en una cantidad de problemas, muchas de ellas producto del mismo pecado. Y Dios nos ha escogido, nos ha limpiado, ha hecho de nosotros una nación santa, un pueblo adquirido. Por lo tanto, reflejemos esa luz. La segunda cosa y lo último que hay aquí, muy importante, es ¿dónde hago la misión? ¿Dónde hacemos la misión? Porque eso también es importante. El Señor Jesús la dejó muy clara. Dice allí en Hechos 1:8, dice, y serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un pasaje clásico que muchas veces lo decimos, que muchas veces lo predicamos, pero qué importante es entender esta responsabilidad de cumplir con este plan. O sea, aquí hay una forma eficaz, una estrategia que Jesús plantea. O sea, habla de esta visión que debemos tener para poder compartir el Evangelio. O sea, para ser eficaces, nuestro testimonio habla mucho más fuerte que nuestras propias palabras. Muchas veces queremos convencer a la gente con nuestras palabras, pero las personas están mirando nuestro testimonio.
Y eso es lo importante. Y eso es lo que debemos afianzar en este tiempo. ¿Dónde debemos ser testigos? Jesús menciona estas regiones específicas para hacer una descripción sociopolítica y para que nosotros podamos entender en el presente qué significa eso. ¿Recuerdan ustedes que los apóstoles antes de este pasaje le preguntan a Jesús, Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel cuando vengas en tu reino? O sea, estaban centrados en sí mismos. Cuando planteamos unidos en la misión del reino, estamos pensando hacia afuera, no hacia adentro. Estamos pensando en una iglesia que impacta su ciudad, las ciudades vecinas y hasta lo último de la tierra. Eso es a lo cual Jesús nos está llamando. Eso es lo que implica este llamado. Ahora, hay aquí 4 lugares. El primero es Jerusalén. Jerusalén es un lugar muy peligroso. Lo fue en el tiempo de Jesús y lo es en la actualidad. O sea, Jerusalén realmente está pasando por tiempos difíciles. Ahora, ¿sabe qué significa Jerusalén traspasado para nosotros? Si usted quita por un momento, no lo olvide, pero quite por un momento la palabra, la ciudad de Jerusalén y pone allí Rosario. Hágase esta imagen, Rosario. Es una ciudad peligrosa. Estamos un poquito mejor aparentemente, pero hemos sido y seguimos siendo una ciudad peligrosa. En el sentido de la violencia y de todas las cosas malas que suceden en nuestra ciudad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente quejarnos? ¿Simplemente enojarnos con el gobierno de turno? ¿Simplemente hacer algún tipo de berrinche, de manifestación para decir de que estamos en desacuerdo? ¿O haremos algo más productivo? O sea, los apóstoles hubieran preferido ir a cualquier otro lugar. Y tal vez nosotros también. Digamos, ¿por qué no vamos a algún pueblito de esos chiquititos donde no hay muchos problemas? Vamos ahí, hay 100, 200 personas. Tenemos que ir ahí, No digo que no vaya ahí, sí. Si el Señor lo llama ahí, vaya ahí. Pero usted está acá. Y yo estoy acá. Entonces, esta es su ciudad natal. Esta es su tierra. Esta es su Galilea. Los discípulos hubieran deseado en su lugar. Donde no hubiera tantos problemas. Donde no hubiera tantos peligros. Pero Jesús los manda al lugar difícil. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 23:37? Hablando de los peligros del misionero. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es la Jerusalén. Esa es la Rosario. Tal vez vas a ser despreciado, se te burlarán, harán algunas cosas en tu contra. Todo está dentro de las posibilidades. Ahora eso no invalida tu mandato, tu gran comisión. Esto de mantener este principio de seguir adelante. Allí donde Jesús envió a los apóstoles, también nos envía a nosotros. Con los riesgos, como digo, de estos misioneros que tenemos en esos campos difíciles, donde hay mucho peligro por las bombas que caen a diario, cada momento. Nosotros estamos aquí, también en una ciudad difícil, pero tenemos la responsabilidad de anunciar la luz en un lugar donde hay tinieblas. Los otros 2 lugares son Judea y Samaria. Estas eran regiones contradictorias, pueblos enemistados. Si lo ponemos en tiempo presente, diríamos 2 ciudades peleadas por un partido de fútbol. ¿No? No sé, entre Unión y Central, entre Newell y Colón, no sé. Bueno, los colonistas y los Newell son más o menos de los mismos colores, a lo mejor no se pelean. Pero digo, podemos pensar en cosas así, donde hay enemistad por algo en particular. Y el Evangelio es reconciliación. El Evangelio es perdón. El Evangelio es nueva vida.
Y eso es lo que estamos llamados a hacer. O sea, cuando Jesús los manda, dice, vayan a estos que son enemigos suyos. Ustedes recordarán, judíos y samaritanos no se juntan. Dice, recuerda usted de que muchos de ellos daban una vuelta larga para no pasar por la ciudad de Samaria. Es como si los santafesinos decidieran, bueno, está la circunvalación, entonces para no rozarse con nosotros. Pero no es esa la intención. Es justamente llevar la paz donde no la hay. Y la tercera cosa que menciona aquí Jesús, los confines de la tierra, son aquellos territorios desconocidos. Aquellos que ni siquiera sabemos dónde están. El viernes oramos por un pueblo que ni podemos ubicarlo dónde está. Pero bueno, es responsabilidad. Jesús nos manda allí. Este es el llamamiento que tenemos. Esto es como cuando Dios llamó a Abraham. ¿Usted recuerda el llamado a Abraham? Dice que siendo llamado Abraham salió de su lugar porque había recibido la promesa y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces los misioneros salen sin el conocimiento total, pero van porque tienen un llamado. Y tal vez aquí y aún esta misma mañana, Dios está llamando a alguien para ir a un pueblo, a una ciudad desconocida, a un lugar difícil. No lo sabemos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y eso forma parte de la misión unida del reino de esta iglesia. Los apóstoles fueron enviados a lugares desconocidos para empezar una nueva etapa, para anunciar el evangelio. Tal vez muchos de ellos no volverán siquiera de vuelta a su ciudad natal, por distintas razones, o porque se quedarán allí. Siempre recuerdo en el hogar nuestro aquí, falleció una misionera americana que nunca más volvió a su tierra natal. Se quedó aquí, terminó su tarea misionera y se quedó a vivir allí en el hogar y allí falleció. O sea, dejó sus huesos en esta tierra rosarina, porque la amaba. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. O sea, una iglesia con una visión que va hasta los últimos días. Pero pastor, nosotros somos una iglesia chica, tenemos problemas económicos, no nos va a alcanzar la plata, no ponga excusa. Póngalo delante del Señor y Él sabrá lo que va a hacer. ¿Sabe una cosa? No se puede ser un enviado, un apóstol, sin ser un discípulo. O sea, es necesario entregarnos y consagrarnos a Jesús, que esta limpieza, que esta libertad de las tinieblas realmente traiga en nosotros una visión renovada de lo que Dios quiere hacer. Permítame concluir este repaso en esta mañana. Y voy a hacerlo con esta última pregunta. ¿Cómo alcanzaremos las naciones para Cristo? ¿De qué manera? Pedro comienza recordándonos los que somos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Jesús nos recuerda la misión que tenemos por delante. Y serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esa es nuestra tarea principal. Ser testigos significa vivir de acuerdo con el camino del reino de Dios. Significa ir a donde Dios nos esté mandando. Significa comprometernos, como fue el desafío de esta mañana. O sea, ¿de qué manera vamos a sostener a los misioneros si no es con nuestra propia ofrenda? Y no podemos olvidar lo que es central. El Espíritu Santo de Dios hace posible esta encomendación. Ese es el que revela con toda claridad lo que debemos orar, lo que debemos ofrendar. Dice, no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos guía a eso. Y tal vez usted no sabe cómo orar con respecto a los misioneros, cómo orar con respecto a la ofrenda misionera, cómo orar por aquellos que Dios esté tocando aquí en este lugar para ir a algún lugar
donde Dios los está llamando. Debemos movernos. ¿Sabe lo que decía Pablo con respecto a su compromiso misionero? Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Y me hice todo por todos, a fin de salvar a alguno por los medios posibles. Esto es, por Cristo Jesús, Señor y Salvador. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a ser enviados, a vivir nuestra fe, a comprometernos en esta unidad del reino? El mundo está difícil, el mundo está necesitado, pero nosotros tenemos algo especial, y es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Dios hace de nosotros personas que pueden llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Tenga la bondad de ponerse de pie. Antes de orar, quiero recordarle que cuando esto haya terminado, después de la celebración de la Cena del Señor, y que hayamos cantado el último himno y salgamos por allí, igual que los discípulos cuando terminaron la cena con Jesús, salieron para comenzar la misión. Recuerde que usted y yo, al salir por esta puerta, estamos saliendo a nuestro campo de misión. Y tal vez en esta tarde haya un vecino, una vecina, alguien en la cafetería donde estemos allí, o en nuestra caminata, en lo que fuere. Es una oportunidad. Dios siempre pone a alguien en nuestro camino necesitado. Esa es su misión. Esa es mi misión. Hagámoslo. Señor, te damos gracias en esta mañana por este privilegio maravilloso de estar en tu casa. Por este privilegio, Señor, de comenzar este mes con el énfasis en las misiones. Renueva nuestra visión de mirar los campos que están blancos para la siega, pero hay pocos obreros. Hay poco compromiso, Señor. Y queremos, Señor, que en este mes podamos levantar guerreros de oración por las misiones y los misioneros. Que en este mes podamos levantar suficiente ofrenda para sostener más misioneros en el campo de misión. Que en este mes, Señor, tú puedas tocar el corazón de una persona joven o una no tan joven que está siendo llamada a ir a alguna parte de este mundo. A este mundo desconocido, el cual muchas veces Dios nos llama. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por comenzar este mes de las misiones. Y queremos realmente reafirmar el compromiso de que estamos unidos con ese propósito de la misión de extender tu reino. Señor, que no perdamos de vista eso que tú nos has encomendado. Y que al renovar el pacto, como lo haremos en esta mañana, al celebrar la cena del Señor, no olvidemos que hasta que tú vengas, tu nombre debe ser proclamado. Señor, bendícenos ahora, en el tiempo también, en que nos acercaremos a tu mesa, donde tú eres el centro, donde tú eres la cabeza, Señor, en esta mesa. Y permítenos recordar el sacrificio más grande y más maravilloso que tú hiciste, tu cuerpo partido, tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana, bendice también este tiempo de comunión del cuerpo de Cristo. Esta es la manera en que unimos nuestra fuerza, nuestro espíritu, para que la misión sea cumplida. Bendice, Señor, esta cena, para que honre y glorifique tu nombre y seamos nosotros bendecidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome su asiento, viene el coro y vamos a comenzar la celebración de la cena del Señor.